Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ingeniero se vale de la teoría, saber técnico, y perseverando alcanza las metas, valiéndose de su inteligencia, saber práctico. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular el costo total de un paseo. Se plantea la solución en un programa de 49 líneas. En la línea 3 o la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 37. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable cantidad de inscritos. En esta función, líneas 19 y 20, se calcula el transporte y la alimentación por cada persona inscrita. Y luego el subtotal. Para calcular el total verdadero, esto se hace sobre los asistentes reales al paseo, no sobre una cantidad de inscritos. Para saber la cantidad de asistentes vamos a usar un ciclo for. En ese ciclo for, que va desde 1 hasta la cantidad de inscritos, vamos a leer si cada persona asiste o no. Observe que entre este ciclo leemos la asistencia, y si la asistencia es 1, o sea que asiste, al contador de asistentes lo incrementa en 1, o sea la variable c. Al salir de este ciclo vamos a volver a calcular el concepto de transporte y alimentación y el total verdadero, pero a partir de los asistentes, o sea de la variable c, del contador de asistentes. Le invitamos a visitar la tutoría Costo Total Paseo en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos y de instrucciones de salida. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos o funciones. Las clases se usan a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada lógica o cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de cada función de la interfaz. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como costo total paseo, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal, en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Vemos que se declaran de tipo entero, la variable c, que será el contador de asistentes, transporte, alimentación, que son variables que calculan operaciones, asistencia, que toma valor ingresado por el usuario, total, y x. X se usa en el ciclo for. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Precisamente la función ejecutar hace uso de estas variables. Entonces depende del programador saber qué variables las puede declarar locales de una función o atributos. Declaremos ahora una función o comportamiento de esta clase en la línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función, con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable cantidad de inscritos. Los parámetros se separan con dos puntos. De este modo ya queda lista la interfaz. El compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos ahora la implementación, que va entre las líneas 10 a 38. La implementación va entre las directivas @implementation, @end. Aquí entonces internamente el compilador importa la interfaz. Entonces veamos líneas 11 a 15, el método init o el constructor por defecto de esta clase.
Este método init se encarga de inicializar las variables de instancia. En la línea 13 vemos que la variable c se inicializa a 0, ese es el contador de asistentes. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase costo total paseo, o sea en la línea 45. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase costo total paseo. Para usar esta clase en otros archivos, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, para evitarse copiar y pegar toda la clase en cada archivo. Vamos ahora a usar esta clase, eso lo hacemos instanciando objetos. Entonces en el main, líneas 40 a 49. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main obtenemos de parte del usuario por teclado la cantidad de inscritos. Vamos a crear un puntero a la clase costo total paseo en la línea 45 con asterisco y le damos nombre de obj. Tenemos que hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase para poder usarla. Por eso a la clase costo total paseo se le reserva memoria dinámica invocando al método alloc y luego se invoca el init, que es el constructor por defecto. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase costo total paseo. Para usar esta clase, entonces en la línea 46 entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función y se envían los parámetros. Los parámetros se separan con 2 puntos. Con eso de la línea 46 el compilador va a la línea 17 y continúa mostrando el resultado. Por último, línea 47 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita calcular el costo total de un paseo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos